Soy Audrey, y llegué a este mundo apenas unos minutos después que mi hermana gemela Ashley. Esos pocos minutos bien podrían haber sido años, dado lo diferente que se habrían desarrollado nuestras vidas. Nuestros padres, Linda y Robert Matthews, vivían en una casa en las afueras de Connecticut. Mamá trabajaba como agente inmobiliaria, siempre impecablemente vestida con sus uñas perfectamente arregladas y sus trajes de diseñador. Mi padre dirigía su propia pequeña empresa de contabilidad y pasaba la mayor parte de sus días enterrado entre hojas de cálculo y formularios de impuestos. Parecían una típica familia de clase media, salvo por un detalle, su evidente favoritismo hacia Ashley. Lo noté por primera vez cuando teníamos alrededor de 5 años. Al principio era sutil, del tipo de cosas que podrías pasar por alto si no las vivieras a diario. Mientras que otros padres de gemelos vestían a sus hijos de forma idéntica, celebrando su condición de iguales, nuestros padres se aseguraron de que Ashley destacara. Nos llevaban de compras, y Ashley se compraba las nuevas zapatillas Nike mientras yo aprovechaba las ofertas de la sección de rebajas. Ella consiguió las muñecas Barbie auténticas. Yo conseguí las imitaciones de la tienda de $1. Incluso nuestras celebraciones de cumpleaños resultaron desiguales. La porción de pastel que compartíamos con Ashley siempre parecía más grande, su pila de regalos siempre más alta. Esos pequeños momentos se acumularon como piedras en mi bolsillo, pesándome día tras día. Cuando Ashley se perforó las orejas a los 6 años, ni siquiera me preguntaron si yo también quería que me las perforaran. Cuando empezó a tomar clases de ballet, me dijeron que no podíamos permitirnos 2 tandas de clases. Sin embargo, de alguna manera, siempre había dinero para la creciente lista de actividades de Ashley: gimnasia, piano, clases de arte. Nuestras fotos de la primera infancia cuentan la historia mejor de lo que yo jamás podría. En todas las fotos familiares, Ashley está en primer plano, normalmente con algún vestido con volantes de una costosa boutique infantil. Siempre estoy en algún lugar del fondo, vistiendo lo primero que encontré en liquidación en Target, pareciendo un añadido de última hora en mis propios retratos familiares. Tal vez simplemente no lo ven. Recuerdo haberme dicho por las noches, mientras miraba fijamente las estrellas fluorescentes en el techo de nuestra habitación compartida: Ashley tenía el doble de estrellas en su lado de la habitación. Incluso el universo que se extiende sobre nuestras camas tenía favoritos. Lo peor no eran las diferencias materiales. Los niños pueden sobrevivir sin ropa de marca ni juguetes sofisticados. Era la forma en que la miraban a ella comparado con cómo me miraban a mí. Cuando Ashley habló, se inclinaron hacia ella, pendientes de cada palabra. Cuando yo hablaba, sus ojos se desviaban. Su atención ya estaba puesta en otra cosa, en otra persona, siempre en Ashley. Al acercarnos a la edad escolar, mantuve la esperanza de que las cosas cambiarían. Quizás una vez que estuviéramos en la escuela, una vez que los maestros y otros adultos se involucraran, nuestros padres nos verían a ambos por igual. Quizás así se darían cuenta de que tener gemelos no era una carga, sino una bendición. Quizás por fin me verían. Recuerdo estar de pie frente a nuestra casa aquella primera mañana, Ashley y yo con nuestros uniformes nuevos. Mamá estaba tomando fotos. Por una vez, lucíamos idénticas: la misma falda de cuadros, la misma blusa blanca, el mismo cardigan azul marino. Pensé que tal vez este era el comienzo del cambio. Chicas, sonrían, gritó mamá, pero sus ojos estaban fijos en Ashley. Ashley, cariño, inclina un poco la cabeza hacia la derecha. Perfecto. Volvió a aparecer el dolor familiar en mi pecho. Incluso vestidas con ropa idéntica, encontró la manera de hacer que Ashley brillara aún más. Nuestra aula era luminosa y alegre, con carteles del alfabeto en las paredes y pequeños pupitres dispuestos en filas ordenadas. La señora Thompson, nuestra maestra, nos sentó en orden alfabético, Matthews y Matthews, uno al lado del otro. Estaba encantada. Por fin alguien que nos trataría por igual. Pero después de la escuela, los viejos patrones resurgieron con más fuerza que nunca. El SUV plateado de mamá se detenía junto a la acera, y lo que sucedía a continuación se convertía en una rutina diaria que se sentía como una puñalada. Audrey, vete directamente a casa y empieza con tus deberes, decía mamá, apenas mirándome mientras salía del coche. Luego se volvía hacia Ashley con una brillante sonrisa: ¿lista para la clase de baile, cariño? Y allá iban: ballet los lunes, piano los martes, clase de arte los miércoles, gimnasia los jueves y club de teatro los viernes. Los veía alejarse en coche. Luego entraba en nuestra casa vacía, con el silencio como única compañía. Me volqué en mis estudios.
pensando que tal vez, solo tal vez, si sacaba notas perfectas, se fijarían en mí. Me sentaba a la mesa de la cocina, resolviendo metódicamente problemas de matemáticas, practicando mi ortografía y adelantándome en nuestros libros de texto. La casa permanecía en silencio durante horas hasta que oía que se abría la puerta del garaje y sus voces llegaban flotando, Ashley charlando sobre su último logro, las respuestas orgullosas de mamá resonando por los pasillos. Mamá, saqué un sobresaliente en mi examen de historia, dije una tarde, levantando mi hoja. Qué bien, cariño, respondió distraídamente, mientras ayudaba a Ashley a desempacar su bolsa de baile. Ashley, enséñale a papá la nueva rutina que aprendiste hoy. Seguí intentándolo, cada nota perfecta, cada elogio del profesor, cada estrella dorada, los coleccionaba como gemas preciosas, esperando que algún día fueran suficientes para hacer que los ojos de mis padres se iluminaran como lo hicieron con Ashley. Llegó entonces la noche que lo cambió todo. Tenía 12 años y me dirigía a la cocina por un vaso de agua después de terminar mis deberes. Sus voces llegaban desde el estudio donde solían sentarse después de que Ashley se acostara. Normalmente ignoraba sus conversaciones nocturnas, pero algo me hizo detenerme esta vez. A veces me pregunto si nos equivocamos, decía papá, con la voz cargada de algo que no pude identificar. ¿Qué quieres decir? Preguntó mamá. Tener gemelos. Ashley hubiera sido suficiente. Es todo lo que podríamos desear en una hija. Pero dos de ellos, ya sé a qué te refieres, suspiró mamá. Ashley es especial. Está destinada a grandes cosas. Pero Audrey, ella simplemente está ahí. Nos habría bastado con Ashley. El vaso se me resbaló de la mano, pero lo atrapé antes de que se hiciera añicos. Ojalá pudiera atrapar mi corazón con la misma facilidad. En ese momento, todo se cristalizó. Los años dedicados a intentar ganarse su amor, a esperar que las cosas cambiaran, todo parecía ahora una tontería. No me querían, nunca lo tuvieron. Yo era la gemela no deseada, la hija extra, la que desearían no tener. Después de aquella noche, algo cambió dentro de mí. Dejé de buscar aprobación y, en cambio, me centré por completo en mis estudios. Resulta que liberarme de la constante necesidad de complacer a mis padres me aclaró la mente de maneras que nunca esperé. Mis notas, que ya eran buenas, se volvieron excepcionales. Excelente análisis, Audrey, dijo el señor Peterson un día en clase de inglés. Sosteniendo mi ensayo sobre el Gran Gatsby, clase, este es exactamente el tipo de reflexión profunda que estoy buscando. Sentí como Ashley se tensaba a mi lado, mientras su lápiz golpeaba el escritorio de esa forma agresiva que tenía cuando estaba enfadada. Mantuve la vista al frente, pero por el rabillo del ojo pude ver cómo su rostro se enrojecía. Escenas similares se repetían en otras clases, matemáticas, ciencias, historia, daba igual. Cuanto más elogiaban los profesores mi trabajo, más furiosa se ponía Ashley. La situación llegó a un punto crítico en la clase de química cuando la señora Rodríguez me pidió que diera clases particulares a otros estudiantes. Esa noche oí la voz de Ashley desde abajo. Mamá, los profesores se están portando mal conmigo. Siempre elogian a Audrey y me hacen quedar mal. Lo hacen a propósito. Al día siguiente, mamá irrumpió en la escuela, balanceando su bolso de diseñador y haciendo resonar sus tacones contra el suelo de linóleo. Observé desde el pasillo cómo entraba en la oficina del director Williams, donde habían llamado a la señora Chen, nuestra profesora de clase. Quiero saber por qué sus profesores están discriminando a mi hija, exigió la madre. La señora Chen, que Dios la bendiga, se mantuvo tranquila y profesional. Señora Matthews, déjeme mostrarle algo. Sacó nuestros registros de progreso y los colocó uno al lado del otro. Aquí están los expedientes de ambas chicas. Audrey obtiene consistentemente calificaciones entre las mejores en todas las materias. Las calificaciones de Ashley son, ¿estás insinuando que mi Ashley no es inteligente? Interrumpió mamá, en absoluto. Simplemente estoy señalando que los logros académicos de Audrey son, eso es exactamente a lo que me refiero. Todos ustedes tienen prejuicios contra Ashley. Ninguna cantidad de pruebas pudo convencerla. Cuando llegó a casa ese día, la oí decirle a papá que era obvio que los profesores tenían prejuicios contra su querida Ashley. A los 16 años, estaba harta de pedir dinero para mis gastos y de ver cómo Ashley conseguía cientos de dólares simplemente por existir. Solicité un puesto de trabajo en The Coffee Bean, una cafetería muy mona situada a pocas manzanas de nuestra casa. No era un trabajo glamuroso,
pero me encantaba la independencia que me daba. Además, mis compañeros de trabajo apreciaron mi presencia, algo totalmente nuevo para mí. Por supuesto, Ashley no podía permitirme ni siquiera esta pequeña victoria. Dios mío, ¿de verdad vas a ser camarera? Me dijo una mañana mientras me veía ponerme el uniforme. Eso es muy común. Mamá, ¿puedes creer que Aubrey va a servir comida a la gente? Mamá simplemente hizo un ruido de desaprobación y deslizó otro billete de $100 por encima de la mesa hacia Ashley para sus compras. Fue entonces cuando recordé algo que había escuchado años atrás. Una acalorada conversación telefónica en la que mamá gritó: "No quiero saber nada más de ti. Me avergüenzas con tu casita y tu ropa barata. Yo he progresado en la vida". Ella había estado hablando con sus padres, mis abuelos, a quienes yo nunca conocí porque no eran lo suficientemente buenos para su nuevo estilo de vida. Esa noche, mientras mamá y Ashley estaban de compras otra vez, me colé en el despacho de mamá. En su agenda, bajo de no contactar, la encontré, una dirección en la parte antigua de la ciudad. Al día siguiente, en lugar de ir a mi turno de la tarde en la cafetería, tomé un autobús hacia una pequeña casa azul con un jardín bien cuidado. Mi corazón latía con fuerza mientras subía por el sendero. No tenía ni idea de qué esperar, pero sabía que tenía que intentarlo. Levanté la mano para llamar a la puerta. La puerta se abrió, dejando ver a una pareja de ancianos. La mujer llevaba el pelo gris recogido en un moño pulcro, y el hombre llevaba gafas de montura metálica. Me miraron con confusión hasta que hablé: "Hola. Soy Audrey Matthews. Creo que ustedes son mis abuelos". Se quedaron boquiabiertos al mismo tiempo. La mujer, mi abuela, se llevó la mano a la boca. Dios mío, Frank, ¿es ella de verdad? Me invitaron a pasar y, de repente, me encontré sentada en su acogedora sala de estar, bebiendo té en delicadas tazas mientras ellos no podían dejar de mirarme. "Te pareces mucho a tu madre a tu edad", dijo la abuela en voz baja. Antes de que cambiara, aquella primera visita dio paso a muchas más. Les decía a mis padres que estaba haciendo turnos extra en la cafetería, pero en realidad pasaba horas con mis abuelos, llevándoles pasteles y galletas del trabajo. Fueron unos oyentes maravillosos, genuinamente interesados en mi vida, mis estudios, mis sueños. Por primera vez, me sentí vista. Llegó entonces el día de la graduación. La ceremonia fue típica de la familia Matthews. Toda la atención se centró en Ashley. Cuando pronunciaron mi nombre como el mejor alumno de la promoción, mis padres apenas aplaudieron, pero cuando Ashley cruzó el escenario, la aclamaron y vitorearon como si acabara de ganar una medalla olímpica. Debería haber estado preparado para lo que sucedió al día siguiente. Pero de alguna manera aún lograron sorprenderme. "Chicas, tenemos noticias emocionantes", anunció mamá durante el desayuno, prácticamente saltando en su asiento. "Estamos celebrando la graduación en Hawái". Por un instante sentí una punzada de alegría. A pesar de todo, pensé que tal vez, solo tal vez, esta vez, cariño, dijo mamá dirigiéndose a mí con una voz cargada de falsa compasión, "solo conseguimos 3 entradas, para nosotras y Ashley. ¿Entiendes, verdad? Alguien tiene que vigilar la casa y tú tienes tu trabajo en la cafetería". Ashley ni siquiera intentó disimular su sonrisa burlona mientras removía su zumo de naranja. "No te preocupes, hermana. Te enviaré muchas fotos mías disfrutando al máximo en la playa". A la mañana siguiente, observé desde la puerta de casa cómo cargaban su costoso equipaje en el taxi. Ashley se giró, saludando con entusiasmo exagerado. "Te enviaré unas fotos preciosas de Hawái. Podrás verlas entre mesa y mesa". En cuanto el taxi desapareció tras la esquina, saqué el móvil con manos temblorosas y llamé a mis abuelos. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente brotaron cuando escuché la voz de la abuela. Ellos se fueron a Hawái sin mí", logré decir entre sollozos. "Me dejaron aquí como si no fuera nada". "Ay, cariño", dijo la abuela con voz suave pero firme. "Ven ahora mismo. Vamos a celebrar nuestra propia fiesta de graduación". Conduje hasta su casa, todavía secándome las lágrimas. Al doblar hacia su calle, noté algo inusual: un Mercedes clase C sedán nuevecito estacionado en su entrada, reluciente bajo el sol de verano. Desentonaba completamente al lado de su modesta casa. "¿De quién es ese coche?", pregunté mientras me acercaba a su porche. Los ojos del abuelo brillaron mientras sostenía un manojo de llaves. "Atentamente. Felicitaciones por tu graduación, Audrey". Me quedé allí de pie, con la boca abierta, segura de haberle oído mal. "¿Qué? Pero, ¿cómo?". "Siéntate, cariño", dijo la abuela,
dando una palmadita al columpio del porche. Tenemos algo que contarte, explicaron cómo, después de que su madre rompiera lazos con ellos, habían invertido sus modestos ahorros en varias empresas tecnológicas emergentes. Esas inversiones habían dado frutos de forma espectacular, pero habían optado por seguir viviendo de forma sencilla en su hogar de siempre. Tu madre nos abandonó porque sentía que éramos demasiado pobres, demasiado inferiores a ella, dijo el abuelo, negando con la cabeza. Lo irónico es que probablemente ahora seamos más ricos que ella. Simplemente no sentimos la necesidad de presumirlo. Hemos estado esperando el momento adecuado para ayudarte, añadió la abuela, y este nos pareció perfecto. Los abracé a ambos, abrumada por su generosidad y amor. Me hicieron pasar, donde habían preparado un precioso almuerzo de graduación. La mesa estaba puesta con su mejor vajilla y una pancarta que decía felicitaciones al graduado colgaba a lo ancho del comedor. Mientras cenábamos lasaña casera y pan de ajo, me preguntaron sobre mis planes universitarios. En realidad, dije, sintiéndome orgullosa, me aceptaron en Princeton con una beca académica completa. Empiezo en otoño. Sus rostros se iluminaron con una alegría genuina, tan diferente de la tibia reacción de mis padres cuando se lo conté. ¡Qué maravilla!, exclamó la abuela. ¿Pero qué pasa con la vivienda? La beca cubre eso. Bueno, yo pensaba vivir en la residencia estudiantil. Tonterías, interrumpió el abuelo. Te conseguiremos un buen apartamento cerca del campus, algo seguro y cómodo donde puedas concentrarte en tus estudios. Justo en ese momento vibró mi teléfono. Fue Ashley, enviando una foto suya descansando en una playa hawaiana, con el siguiente mensaje: ojalá estuvieras aquí, emoticono cara guiñando. No miré el mensaje. Luego las caras de mis abuelos y después las llaves de mi coche nuevo que estaban junto a mi plato. Por primera vez en mi vida, no me sentí como la gemela menor. 2 semanas se hicieron eternas. Pasaba mis días trabajando en la cafetería, visitando a mis abuelos y preparándome para la universidad. Cada noche mi teléfono vibraba con una nueva notificación. Ashley posando en diferentes playas, cenando en restaurantes caros o descansando junto a piscinas infinitas. Cada fotografía iba acompañada de pies de foto cada vez más odiosos, disfrutando al máximo mientras alguien me sirve café. Así es como se ve el éxito. Algunas personas veranean en Hawái, otras solo sueñan con ello. Llegó entonces el día de su regreso. Estaba en la sala de estar, fingiendo leer un libro mientras miraba por la ventana. El taxi se detuvo y no pude evitar sonreír al ver sus reacciones desarrollarse a cámara lenta. Mamá fue la primera en darse cuenta. Se detuvo tan bruscamente que Ashley chocó directamente con ella, dejando caer su bolso de playa de diseño sobre el pavimento de hormigón. El padre, que tenía dificultades con su costoso juego de maletas a juego, casi tropieza con ambas. ¿Qué es eso? La voz de mamá se escuchó a través de la ventana delantera, aguda y penetrante. Señalaba el Mercedes como si pudiera morderla, y su dedo, con las uñas perfectamente manicuradas, temblaba ligeramente. ¿Es un nuevo clase C? Tartamudeó papá, boquiabierto. El último modelo. Me tomé mi tiempo para caminar hacia la puerta principal, disfrutando cada segundo de su confusión. Su bronceado parecía desvanecerse con cada paso que daba. Cuando salí al porche, todos se volvieron para mirarme fijamente como si vieran un fantasma. ¿De quién es ese coche?, preguntó papá, con la cara roja tanto por el sol hawaiano como por la sorpresa. Hice girar las llaves alrededor de mi dedo como Ashley siempre hacía con las correas de su bolso de diseñador cuando quería presumir. Mío. Ashley soltó una carcajada, pero pude percibir la incertidumbre en ella. Sí, claro. Como si te lo pudieras permitir con tu sueldo de camarera. ¿Qué hiciste? ¿Lo robaste? ¿Atracaste el café? ¿O simplemente lo estás guardando para algún cliente rico? En realidad, dije, saboreando cada palabra como los caros chocolates que nunca habían compartido conmigo, fue un regalo de graduación de los abuelos. El color se le fue del rostro bronceado a mamá tan rápido que pensé que se iba a desmayar. ¿Qué? ¿Te refieres a tus padres, a esos con los que te daba vergüenza hablar porque eran demasiado pobres, a tus abuelos? Papá se giró hacia mamá tan rápido que pensé que podría sufrir un latigazo cervical. Linda, llama a tus padres ahora mismo, dijo con ese mismo tono exigente que usaba al pedir en los restaurantes. La mano de mamá temblaba al sacar el teléfono, y su manicura francesa brillaba con la luz del sol. Ni siquiera se molestó en intercambiar cumplidos cuando la abuela contestó, poniendo el teléfono en altavoz sin darse cuenta.
¿De dónde sacaste el dinero para ese coche?, exigió, con su voz resonando en nuestro jardín delantero. Podía oír la voz de la abuela a través del teléfono, tranquila y ligeramente divertida. Hola, a ti también, querida, ¿disfrutando de tus costosas vacaciones? Vi todas las preciosas fotos que publicó Ashley. El Hotel Royal Hawaiian luce precioso en esta época del año. No cambies de tema, ¿cómo pudiste comprarle un Mercedes a Audrey? Bueno, cariño, dijo la abuela con voz satisfecha, parece que nos subestimaste. Esos padres tan vergonzosos de los que tanto te avergonzabas, ahora vivimos muy bien. Más que bien, de hecho. Somos ricos. El semblante de mamá cambió por completo al instante, y su voz se volvió empalagosa. Mamá, he estado pensando, quizás sea hora de dejar el pasado atrás. Después de todo, la familia es muy importante. ¿En serio? La voz de la abuela era fría, claro. Y hablando de familia, los ojos de mamá se dirigieron a Ashley, que ya se estaba arreglando. Tienes otra nieta a la que le encantaría conocerte. A ella también le vendría bien un buen coche, quizá incluso algo un poco más especial. La risa del abuelo resonó a través del altavoz. ¿Te refieres a la nieta que te llevaste a Hawái dejando sola a Audrey, esa nieta? Mamá se sonrojó. Eso no es, quiero decir, mira, como abuelos, deberían tratar a las niñas por igual. Al fin y al cabo, tienen la misma edad. Es justo que reciban los mismos regalos. ¿Por igual? La voz de la abuela se volvió cortante. Qué cínico viniendo de ti, Linda. Los padres también deberían amar a sus hijos por igual, pero ese no ha sido el caso en tu casa, ¿verdad? La línea se cortó. Mamá se quedó mirando su teléfono un instante antes de volverse hacia mí, con expresión endurecida. Audrey, tienes que darle ese coche a tu hermana. Disculpe. No podía creer lo que estaba oyendo. Ashley necesita un buen coche para la universidad, intervino papá. La aceptaron en la universidad estatal. Necesita un medio de transporte fiable. Tú solo trabajas en ese café, no necesitas nada tan lujoso. Ashley ya caminaba hacia el Mercedes, con la mano extendida. Dame las llaves, hermana. Sabes que de todas formas me veré mejor conduciéndolo. Me reí, no pude evitarlo, la pura audacia de todo aquello era simplemente excesiva. Este es mi coche, dije con firmeza, y no se lo voy a dar a nadie. Papá dio un paso al frente, con el rostro enrojecido por la ira. Si no le das ese coche a tu hermana ahora mismo, puedes irte de esta casa. Qué curioso que lo digas, dije, mientras caminaba hacia el Mercedes. Abrí el maletero, dejando al descubierto mis maletas y cajas ya embaladas. Llevo días deseando irme. Se quedaron boquiabiertos cuando saqué un sobre de mi bolso y lo levanté. Ah, y por cierto, pronto dejaré de servir café. Me han aceptado en Princeton con una beca completa. El grito de Ashley probablemente se podía oír a 3 manzanas de distancia. Mamá retrocedió tambaleándose como si la hubiera abofeteado. Papá se quedó allí parado, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua. Me subí al coche. Los asientos de cuero aún eran lo suficientemente nuevos como para crujir ligeramente. A través del parabrisas pude ver sus rostros conmocionados. Su fantasía familiar perfecta desmoronándose ante sus ojos. Esas últimas semanas de verano en casa de mis abuelos fueron las más felices que jamás había vivido. Cada mañana me despertaba con el olor del café de la abuela y el sonido del abuelo tarareando mientras leía el periódico, sin andar con pies de plomo, sin competir por la atención, sin sentirse como una sombra indeseada, simplemente paz. Mudarse a Princeton fue una experiencia agridulce. Me despedí de mis abuelos con un abrazo, prometiéndoles llamarles todos los días, y partí en mi Mercedes con todas mis pertenencias. El viaje en coche a Nueva Jersey me hizo sentir como si cruzara una frontera entre mi antigua vida y mi nueva vida. Mis abuelos me habían encontrado un precioso apartamento a solo 10 minutos del campus, nada ostentoso, pero muchísimo mejor que cualquier habitación de residencia estudiantil, suelos de madera, grandes ventanales e incluso un pequeño balcón donde podía estudiar. Insistieron en pagar el alquiler a pesar de mis protestas. Aún así, quería algo de independencia, así que conseguí un trabajo a tiempo parcial en una cafetería local. La ironía no me pasó desapercibida. Seguía sirviendo café, pero esta vez por elección, no por necesidad. Mis compañeros de trabajo eran en su mayoría otros estudiantes, y por primera vez en mi vida me encontré haciendo amigos de verdad. Un domingo por la tarde,
aproximadamente un mes después de haber comenzado el semestre, la abuela llamó con una noticia interesante. Tus padres se presentaron ayer en nuestra puerta, dijo, se me aceleró el corazón, ¿qué querían? Lo de siempre. Linda no paraba de sonreír y de disculparse falsamente, preguntando por nuestra situación financiera e insinuando el próximo cumpleaños de Ashley. Tu padre no dejaba de mirar alrededor de la casa, probablemente intentando adivinar nuestro patrimonio neto. ¿Qué les dijiste? La voz del abuelo se unió a la conversación, les dijimos que ya habíamos decidido qué hacer con nuestro dinero. Todo va para ti. Podía imaginar sus rostros, ¿cómo se lo tomaron? Digamos que la sonrisa de Linda ya no parecía tan sincera después de eso, dijo la abuela entre risas. Les pedimos que no volvieran, esa misma noche bloqueé sus números y todas sus cuentas en redes sociales, incluida la de Ashley, sabía lo que vendría después, declaraciones repentinas de amor y arrepentimiento, ofertas para empezar de cero como familia, pero ya no necesitaba ese tipo de familia, ahora, sentada en mi clase de Derecho Constitucional, tomando apuntes y disfrutando realmente de la complejidad del material. A veces pienso en aquella niña que solía rezar por el amor de sus padres, ojalá pudiera decirle que encontrará algo mejor, no solo amor, sino respeto, apoyo y la libertad de ser ella misma. Mi teléfono vibra suavemente en mi bolsillo. Probablemente sea mi grupo de estudio confirmando nuestra reunión en la biblioteca más tarde, o tal vez sea Jack, ese chico guapo de mi clase de psicología que sigue invitándome a tomar un café. Afortunadamente, no en mi cafetería. Es una vida tan normal, sin dramas, sin comparaciones constantes, sin sentirme insuficiente, solo yo, mis estudios, mis amigos y mi futuro extendiéndose ante mí, lleno de posibilidades.